Bueno, pues vamos a continuar con compuertas. Por favor, esta lección es muy importante. Considero que es algo sencillo, pero no obstante hay estudiantes que se confunden un poco en el manejo de los contactos. Vamos a analizar nosotros aquí las compuertas básicas y vamos a estudiarlas en lenguaje escalera. El curso que llevaremos a cabo para PLC será en lenguaje escalera. ¿Correcto? Así que vamos a entrar un poquito en materia. Hablando de Siemens en particular, nosotros vamos a manejar entradas. ¿De qué tipo? Pues normalmente abiertas y normalmente cerradas, son contactos. Su símbolo normalmente abierto, símbolo normalmente cerrado. Una entrada va a ser un botón, un interruptor, un sensor, por ejemplo, y un contacto normalmente abierto y normalmente cerrado lo encontramos en sensores de tipo inductivo o capacitivo. Tú los puedes comprar abiertos o cerrados. O por ejemplo, el interruptor, el paro de emergencia, se maneja a nivel programación normalmente cerrado y cuando se presiona el botón o se libera pasa a normalmente abierto. Es común manejarlo siempre así, ¿correcto? Pero me interesa comentarte acerca de las entradas. Te decía, para nuestro software de Siemens las entradas se manejan como I0.0, I0.1, I0.2 y así va a llegar hasta completar el byte que viene siendo I0.7. Esto desde luego dependerá de los PLCs, porque hay PLCs pequeños que ni siquiera traen el byte completo de entrada, otros sí, pero a lo que quiero llegar es que finalmente se maneja en ese orden, 00, 01, 02, 03, etc. ¿Qué sucede si se acaban las entradas? Bueno, si el PLC se presta y tiene más, o vienen expansores en el PLC, pues va a continuar con I1.0, I1.1, I1.2 y así sucesivamente hasta I1.7, y esto va a proseguir, es decir, después sería 2.0, I2.1, I2.2, I2.3 hasta I2.7 y así sucesivamente según, insisto, la cantidad de expansores que haya. Y eso es respecto de entradas. Este símbolo o esta notación es la que se escribe arriba en la entrada que estemos usando, abierta o cerrada. Así que aquí colocaríamos, por ejemplo, I0.6, que pueda representar en mi proceso un botón o un sensor, como ya lo mencionábamos. ¿Sale? Eso es respecto de entradas. Y recuerda que según el PLC, si es de corriente directa o alterna, pues al mandarle 24 volts a ese borne, si es normalmente abierto, se va a cerrar mi switch, o si es normalmente cerrado, se va a abrir. Ahorita voy a recalcar eso, que es muy importante. Y bueno, con esto dejamos en claro la estructura o la escritura, en este caso, para mis contactos. Si tú tienes oportunidad de manejar posteriormente otro software de Schneider o de Allen Bradley, Mitsubishi, no lo sé, pues tendrás que averiguar según tu CPU cómo se escriben las entradas, porque obviamente estas entradas, insisto, estoy diciendo que son para Siemens, no para todos los PLCs, ¿correcto? Bueno, ¿qué pasa en el caso de salidas? La salida es aquello que vamos a activar y su símbolo es el que aquí te muestro y se conoce comúnmente como bobina. ¿Qué representa? Te decía, pues quieres activar una sirena, quieres activar un motor, quizás focos de run o de stop de tu proceso, en fin, todo lo que activemos, ¿no? Está representado por nuestra bobina. Y a nivel escritura,
Para Siemens vamos a utilizar Q00, Q01 y así como lo vimos para las entradas, aquí son para las salidas que se representan con la letra Q hasta la Q07. ¿Qué pasa? Ya se me terminaron las salidas. Bueno, pues es lo mismo. Continuamos con Q10, Q11 hasta Q17 y también va a seguir Q20, Q21, Q22, Q23, etc. ¿Sale? Eso va a ser respecto de las salidas. Ahora bien, voy a borrar. Ya tú puedes ir tomando nota o posteriormente pausar el video, pero espero estarme dando a entender. Creo que esto es sencillo, nada más estamos describiendo la forma de escribir entradas y salidas que llevaremos a cabo posteriormente en ejemplitos o en programas en el software, ¿correcto? Voy a borrar pues. Entonces, sigamos. ¿Qué ocurre de manera general en un PLC si yo tengo un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado al cual le aplicamos un estado lógico bajo? ¿Qué es un estado lógico bajo? Pues 0 volts en directa o en alterna en el caso de un PLC. En el caso de electrónica digital, 0 volts es un bajo, 5 volts es un alto, nada más 0,5 en digital o en microcontroladores. Pero en el PLC hablábamos en los primeros videos que hay tanto PLCs de corriente alterna en entradas o salidas como de corriente directa en 24 volts. Por lo tanto, un bajo aquí puede ser 0 volts de directa o de alterna y un alto 24 o 120. Inclusive 220. Bueno, cuando nosotros tenemos interruptores normalmente abiertos o cerrados y les aplicamos un estado lógico bajo, el interruptor no se altera, queda igual. ¿Sí? Esto es bien importante, no se altera. Es decir, el interruptor abierto sigue abierto y el interruptor cerrado, después de aplicarle un bajo, sigue cerrado, no le ocurrió nada. ¿Por qué? Porque es como un relevador. Recordarás, o quizás hayas manejado, lo vimos en electrónica digital, pero si no cubriste el curso, un relevador, por ejemplo, si aquí está los extremos de la bobina del relevador y aquí el switch, de este lado tenemos el normalmente cerrado y el normalmente abierto de nuestro relé. Si por ejemplo yo en este extremo tengo tierra y aquí aplico 5 volts pensando que mi relé es a 5 volts, pues en efecto va a switchear. Si tiene la diferencia de potencial adecuada, va a generarse un switcheo. ¿Y qué pasa cuando se genera el switcheo? Que el switch que está acá en el punto normalmente cerrado se pasa del lado abierto, ¿no? Hay un switcheo. Eso es si aplico un alto. Sin embargo, decíamos, si yo aplico un bajo, si aquí también hubiera tierra y tierra, pues obviamente el relevador no va a responder. Si en los dos lados hay tierra, estarás de acuerdo conmigo en que no tiene por qué switchar, no hay diferencia de potencial, el relevador no hace nada. Por eso es que acá, si en mi interruptor abierto y cerrado aplico un bajo, pues quedan igual, porque es como si aplicáramos tierra a tierra, no hay razón por la que switchee, ¿sí? Ahora bien, si tengo un interruptor abierto y nuevamente un interruptor cerrado, pero ojo, esta vez aplicamos un alto, pues entonces, en efecto, como en el comentario anterior, tenemos una diferencia de potencial en el relé tierra positivo, por lo tanto va a haber un switcheo. ¿Qué significa eso? Pues que el contacto normalmente abierto ahora se convierte en cerrado y el contacto normalmente cerrado se convierte en abierto. Se transforma, se cambia. Estamos ahí, en efecto, alterando el estado de nuestro interruptor. Y esto es lo que me interesa mucho que se comprenda a secas, de manera general. Si tú tienes un interruptor abierto o cerrado y aplicas un estado lógico bajo, le aplicas tierra en el borne del PLC, pues ese switch o el foquito que tiene el PLC, o si es una marca interna, pues no va a verse alterado y se mantendrá igual. El abierto seguirá abierto y el cerrado seguirá cerrado. Si por el contrario tenemos un interruptor abierto pero le aplicamos voltaje o tensión,
se va a cerrar. Si está cerrado, cambia de estado y se abre. Esto es lo que quiero que tengas bien presente y que comprendamos. Un estado lógico bajo no altera ni el abierto ni el cerrado, pero un estado alto sí altera los interruptores. Eso es todo, ¿sale? Así que en el siguiente video, apoyándonos con esto, vamos a trabajar con compuertas, con las básicas. ¿Cuáles son las básicas? La NOT, la OR y la AND, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer.